Querido amigo, mi querida amiga, tuvimos problemas técnicos tratando de mandar el en vivo con este mensaje, así que quisimos volver a hacerlo. Queremos tratar estos temas, creo que son importantes, especialmente en la disyuntiva de lo que está pasando en el mundo hoy, en este preciso momento. Así que quiero invitarte a que tengas una oración conmigo. Vamos a hablar hoy acerca de Rusia y Ucrania y la situación que se está presentando desde la perspectiva profética. Oremos. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por tus bendiciones. La oportunidad de estar aquí, Señor, de presentar no mensaje, pero esta reflexión, estos pensamientos acerca de lo que está ocurriendo y las implicaciones proféticas que puede tener. Quiero pedir una bendición especial, Señor, por aquellos que están sufriendo por motivos de la guerra, los que están en estos conflictos, no solamente en Ucrania, no solamente en Rusia, Señor, pero en todas partes del mundo, incluyendo nuestra querida Colombia. Ten misericordia, Señor, de los que sufren y trae la paz que solo Cristo puede dar, tanto aquí en esta tierra, pero mejor aún, la paz que viene con tu venida, Señor, cuando tú acabes con el mal y el dolor de este mundo. Padre, bendícenos, bendice al siervo al presentar sus ideas, acompáñanos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos, ustedes están al tanto de lo que está pasando, las noticias por todo lado están hablando. Ustedes están escuchando acerca de este conflicto que se está llevando a cabo entre Rusia y Ucrania. No voy a hablar de política, no es mi trabajo, no es mi deseo en este momento, sencillamente enfocarnos un poco en lo que quiere decir la palabra de Dios. Normalmente cuando eventos así ocurren en la tierra, los cristianos, muchos de ellos, empiezan a emocionarse y empiezan a hacer conexiones proféticas por aquí, conexiones proféticas por allá. Así que vamos a tratar de darle una base sólida a este asunto desde la perspectiva profética. Quizá muchos de ustedes ya han escuchado y están al tanto de que existen varias escuelas diferentes de interpretación profética. Voy a mencionar tres de ellas el día de hoy. Una de ellas es el preterismo. El preterismo dice que todas las profecías ya tuvieron su cumplimiento en el pasado, muchos años atrás, que las profecías realmente no nos dicen nada acerca de hoy y que definitivamente no tienen nada que decirnos acerca del futuro, porque ya todas se han cumplido en el pasado y tenían que ver con otros sistemas y otros poderes que ya no están en medio nuestro. Tenemos también el futurismo, ese era el preterismo, ahora el futurismo. El futurismo nos dice que el cumplimiento profético en su mayoría se va a llevar a cabo en el futuro, que no realmente nos debe importar en este momento porque cuando la iglesia sea raptada, dicen muchos de estos cristianos que utilizan este sistema, que cuando la iglesia sea raptada entonces se va a cumplir todo lo que está por cumplirse proféticamente. De paso, este sistema lo mantiene la mayoría de nuestros hermanos evangélicos. Muchos de ellos mantienen una combinación entre preterismo y futurismo. Interesantemente, lo que ya se cumplió y lo que falta por cumplirse no tiene nada que ver con los cristianos hoy día en realidad. Muchas de estas formas de interpretación generan ciertas inconsistencias o crea situaciones como por ejemplo el poder reinterpretar la profecía, si algo va a ocurrir en el futuro. El futurismo permite que tú agarres un concepto profético que ya la Biblia lo explica y dice cuál es su significado y uno lo puede ver y ya se cumplió y lo que agarras, lo que haces es que lo agarras y lo puedes volver a reencauchar y darle un nuevo cumplimiento. La tercera perspectiva o método de interpretación profética, que nosotros la conocemos como el historicismo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día no es la única, yo no diría que es la única organización que se suscribe al historicismo, pero yo diría que a nivel mundial quizá no existe otra organización mundial como nosotros que se suscriba al historicismo entre las religiones cristianas. El historicismo es la manera como la Biblia se interpreta a sí misma. Esta llave la tenemos del libro de Daniel. Daniel recibe una visión que le permite a él saber el futuro y cómo él interpreta esta visión de acuerdo a la revelación que Dios le ha dado, nos muestra cómo es que la profecía debe ser interpretada. El historicismo nos dice que el cumplimiento profético se da históricamente sobre una línea de tiempo, ni está en el pasado que no nos importe o que no nos afecte, ni está en el futuro que no nos afecte. En realidad nosotros estamos en medio del cumplimiento profético, podemos ver históricamente lo que ya se cumplió, podemos ver históricamente lo que se está cumpliendo y podemos ver históricamente lo que falta por cumplirse. Esto es lo que hace el historicismo. También lo entendemos como el cumplimiento que comienza desde el momento en que el profeta dio la profecía, empieza a cumplirse. Esto lo podemos ver claramente en el libro de Daniel. Y va hasta el fin del mundo y sabemos que ese fin del mundo se va a dar cuando Cristo Jesús venga. Termina con la segunda venida de Cristo y el establecimiento del reino de Dios. Y esto es importante porque muchos de nuestros hermanos evangélicos o de otras religiones interpretan la profecía de acuerdo a lo que está pasando en la historia.
Entonces ven lo que está pasando en la historia, ven una China que está tomando poder, ven una Rusia que está tomando poder y dicen la China, bueno, el representante de la China es el dragón, entonces en Apocalipsis donde habla del dragón debe estar hablando de la China y el representante o el animal que representa a Rusia es el oso, lo que quiere decir que donde se menciona el oso aquí en la Biblia debe ser que está hablando de Rusia. Quizá eso es lo que se está viendo y lo van a ver incluso ahora con lo que está pasando es probable que vayan a ver esto ocurrir más y más. ¿Sí? Nosotros los adventistas tenemos una base sólida, hay una estructura que identifica un sistema específico, lo identifica desde una perspectiva religiosa, es político-religiosa, pero la Biblia está hablando de un aspecto de adoración, está hablando de un aspecto religioso central. Entonces no podemos hablar de países cuya función es más política que religiosa realmente, y hablamos de guerras y de cosas que ocurren que no tienen realmente mucho que ver con el aspecto espiritual del cual la Biblia menciona en el cumplimiento profético. Cuando vamos a la estructura del libro de Daniel podemos ver claramente todo este cuadro y nos permite mantenernos sólidos allí, porque la Biblia es muy clara en cuanto al cumplimiento profético. No necesitamos estar inventando nuevas profecías o reinterpretando profecías. Y vamos a ver de paso, al final de esta presentación, yo espero hablar un poquito de Rusia y Ucrania y cómo juega en todo esto que estoy presentando aquí, o lo que la Biblia ya nos ha presentado como un fundamento. El libro de Daniel nos presenta el fundamento y de este libro nos lleva al libro de Apocalipsis y nos presenta el cuadro completo. Ahora, yo no puedo hacer una presentación extensiva de esto, pero a grandes rasgos quiero que pienses un poco en Daniel 2, la estatua con los diferentes elementos, la cabeza de oro, la plata que la sigue, el bronce que la sigue, el hierro que la sigue y luego finalmente los pies de barro cocido y la mezcla que existe entre ellos. Esa mezcla llega hasta la venida de Cristo Jesús. Ahí está la línea completa profética desde el punto de partida en Babilonia hasta que termina. No hay espacios en el medio. Y cuando estudiamos la Biblia vamos a identificar todos estos poderes claramente. No hay espacio para China, no hay espacio para Rusia. El único poder, aparte, que no se menciona aquí, está en el libro de Apocalipsis. Y la razón por la que no se menciona aquí es porque no reemplaza a ninguno de los poderes. Apocalipsis capítulo 13 nos va a hablar de una bestia que sale de la tierra, pero esa bestia tiene un propósito específico y es el de darle fuerza a la que ya existe y van a existir al mismo tiempo. Van a trabajar en combinación y el trabajo de esa bestia es que todo el mundo adore a la primera. Lo que quiere decir que ese poder ya está identificado en los pies de la estatua. Cuando vamos de Daniel 2 a Daniel 7 y luego Daniel 8, este poder que representa el barro cocido con el hierro, cada vez va a ir tomando unas dimensiones mayores y va a ser descrito más específicamente. Eso es importante también. De una vez podemos decir que los pies representan a un componente que es una mezcla entre lo que era Roma, el antiguo imperio romano, y un aspecto espiritual que es el barro cocido del alfarero. Hay algo espiritual, hay una mezcla entre lo político y lo religioso, pero específicamente entre Roma y algo espiritual. Ahí hay una mezcla. Cuando llegamos al capítulo 7, ahora encontramos el cuerno, que es el que sigue al imperio romano. Después del imperio romano surge un poder que es como un cuerno que tiene características espirituales, muy espirituales, y ataca la ley de Dios. Dice que quería cambiar los tiempos y la ley. Luego en el capítulo 8, ese mismo cuerno ahora aparece como el cuerno pequeño. Igual, en la misma línea de tiempo profético, ahora las características son mayores, ataca el santuario, establece un sistema de adoración alternativo completamente. Allí se lo describe claramente quién es este poder. Cuando llegamos al libro de Apocalipsis aparece una vez más este poder como la bestia de Apocalipsis, y cuando lees en Apocalipsis 13 las características de esta bestia, encuentras que tiene las mismas características del capítulo 7 de Daniel. O sea, el leopardo, el oso, el león, todos los elementos están allí, pero representa el último poder. En este caso representa el cuerno pequeño. Tradicionalmente la Iglesia Adventista ha identificado, y no solamente la Iglesia Adventista, de paso, todos los reformadores que estudiaron la profecía historicísticamente, llegaron a la conclusión que este poder representa al poder papal, Roma papal, lo podemos llamar así. Ahora, no estamos identificando aquí a los miembros de una denominación. Yo no estoy diciendo que los miembros de una denominación son este poder, pero el sistema
representa este sistema, el sistema de creencias, el sistema filosófico, el sistema de lo que predican, el evangelio que predican, todo lo que dicen con relación a la posición de la iglesia en el proceso de la salvación, todo ese sistema es exactamente lo que Daniel está presentando, lo que Apocalipsis nuevamente nos va a presentar en el futuro. ¿Dónde aparece Rusia? Aquí. Realmente, en cuanto al cumplimiento profético, como lo entendemos desde la perspectiva historicista, no es un actor principal, por así decirlo. Podemos decir que quizá la participación de Rusia se va a dar, porque la Biblia sí habla de un gobierno mundial, habla de un poder mundial. En ese sentido, todos los países del mundo van a estar allí, incluyendo Colombia. Todos los países del mundo van a estar incluidos en ese sistema mundial. Allí puede entrar Rusia, ahí puede entrar China perfectamente. Pero la Biblia identifica un poder, y ese poder tiene unas características espirituales, sí, que es lo principal. También de gobierno, también políticas, también militares inclusive, pero lo principal en todo esto que estamos hablando es la adoración. Y no podemos empezar a enfocarnos buscando respuestas en otras partes o tratando de interpretar la profecía de otra manera, porque hay un poder claro que está identificado y que está cumpliendo con un papel. Inclusive ni sabemos qué papel desempeña aún en lo que estamos viendo que se está dando hoy. Entonces esto es importante considerarlo, porque la Biblia ha puesto el foco de atención sobre el sistema papal. Y mientras está ocurriendo todo eso en Rusia, déjenme decirles, este sistema está haciendo alianzas con todo el mundo, con todos los países, con todas las religiones, con todos los gobiernos, con las empresas, con los grandes, ¿cómo se dice? Los grandes managers del capital, los que manejan el capital en el mundo. Inclusive esta semana hubo una reunión. Entonces esto no es solamente que yo estoy diciendo, ¿no? La Biblia predice, la Biblia nos da la capacidad de enfocarnos donde está ocurriendo las cosas y se están dando. A medida que todo esto ocurre, el resto de cosas ocurren en el mundo, esto sigue avanzando, ¿ok? Muy bien, ahora hablemos entonces de Rusia y Ucrania desde esta perspectiva aquí, ¿ok? Quiero que vayamos al libro de Mateo 24 y vamos a empezar por ahí, ¿ok? Lo que estamos viendo es una manifestación clara de algo que Cristo Jesús dijo que iba a ocurrir. ¿Está en la profecía? Pues claro, de alguna manera está en la profecía. Quizá no como algunos lo van a querer hacer ver, pero está, ¿verdad? El libro de Mateo, capítulo 24, nos dice, cuando Jesús salía del templo, se acercaron sus discípulos y le señalaron los edificios del templo, y él respondió, ¿veis todo esto? Os aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Los discípulos cuando escucharon esto definitivamente pensaron, el día que este templo se caiga tiene que ser el fin del mundo. Entonces le preguntaron a Jesús, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Noten que la pregunta es concerniente a la señal en singular, una señal. Y Jesús les va a responder acerca de la señal, pero les va a hablar también de otras señales de cosas que iban a ocurrir. Sin embargo, la señal es una sola, ¿verdad? Y Jesús empieza a responderles. De paso, cuando Él está respondiendo dos cosas diferentes, ¿verdad? ¿Cuándo va a ser la destrucción del templo y cuándo va a ser el fin del mundo? Porque ellos también preguntaron dos cosas. En su mente ellos pensaban que era una sola, pero en realidad Jesús les responde concerniente a las dos, porque Él sabía que eran dos cosas separadas. La destrucción del templo vendría a ocurrir después, 40 y pico años después, en el año 70, y la segunda venida de Cristo sería ya el final del mundo, ¿no? Jesús les respondió, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras, no os alarméis, esto tiene que suceder, pero aún no es el fin. Cuando vean guerras, cuando vean rumores de guerra, no se alarmen porque todavía no es el fin. En el caso de los discípulos todavía quedaba mucho por cumplirse. En el caso de nosotros queda muy poquito por cumplirse, pero todavía no es el fin. Aún faltan algunas cosas que se tienen que dar. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diversos lugares, y todo esto será el principio de dolores. ¿Estamos viendo el principio de dolores? Yo pienso que sí. Pestes, terremotos, pandemias, ¿no? Pestes. Se están dando, las señales que Cristo Jesús dijo que se iban a cumplir se están dando, sin embargo no son la señal. Entonces os entregarán para ser maltratados y muertos, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán y se entregarán y odiarán unos a otros. A medida que yo leo estos versículos puedo darme cuenta de que lo que está pasando es exactamente el cumplimiento de esto que Jesús dijo. Se ha estado cumpliendo por todas las edades, sí,
pero ha ido aumentando en intensidad y en frecuencia y en cantidad. Y aparte, gracias a las comunicaciones que tenemos hoy en día, es más evidente entonces todo lo que está ocurriendo. Nos enteramos de todo, estamos informados de todo, y es terrible la situación y la condición que está viviendo el mundo hoy. Se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y esto de los falsos profetas yo diría que también tiene que ver con falsa interpretación profética, personas que empiezan a interpretar la profecía de una manera diferente de como la Biblia pide ser interpretada. Por el aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Podemos ver esto que está ocurriendo hoy. Aún en Colombia, hace poco, un hombre mató a su mamá y a su hermano. El amor de muchos se enfriará de una manera increíble, hermanos. Pero el que perseverare hasta el fin, dice la Biblia, este será salvo, y este evangelio del reino será predicado a todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Muy bien, no voy a leer todo el capítulo, pero quiero que entiendan que este asunto de las guerras y de los rumores de guerra se está dando hoy mismo. Y esto que está ocurriendo allí, esto que está pasando con Rusia, esto que está pasando con Ucrania y lo que está pasando en el resto del mundo, no es porque el oso signifique y represente a Rusia, ¿okay? En la Biblia. Rusia y todos los países del mundo y todos los lugares donde está ocurriendo todo esto son parte de este cuadro profético que Jesús presentó, en el cual nos decía, esto va a ser una locura. ¿Okay? Finalmente yo quiero mencionarles entonces la señal. Jesús empieza a hablarle a sus discípulos y empieza a decirles que de lo que iba a pasar, de que muchos iban a venir a decir, ahí está el Señor, vamos allí, hay un rapto secreto, vamos que allí apareció el Señor. Todas estas cosas van a empezar a hacerse cada vez más prominentes, y Jesús les dice, no vayan, no necesitan hacer nada de eso. Versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Todo ojo le verá, dice la Biblia también. No necesitamos que alguien nos diga dónde es que va a aparecer. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres, y luego entonces aparece la señal. Y noten que esta es la señal, esta es la respuesta a la pregunta, ¿cuál es la señal? Enseguida, después de la tribulación de aquellos días, dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán de los cielos, y el poder de los cielos será sacudido. Y entonces aparecerá en el cielo la señal, ahí está la respuesta, del Hijo del Hombre, y todas las naciones de la tierra se lamentarán. La señal del Hijo del Hombre es cuando lo veas venir, esa es la señal, ahí está, ha llegado. Hay una serie de señales, sí, que nos permiten identificar que estamos cerca y que ya pronto viene. Pero existe una y es la más importante, y es la señal. Ahora, vamos a terminar aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13 nos presenta a la bestia, que sabemos que es una representación, o que su interpretación claramente nos dice, es el mismo poder que viene desde Daniel, y es el sistema de Roma papal. Hoy día existe un sistema, es político, es religioso. El Vaticano es un reino, se considera un reinado, un reino. Tiene embajadores, tiene poder e influencia política a la misma vez que tiene poder e influencia religiosa. Tiene dinero, el oro del mundo, y aparece aquí en Apocalipsis 13. La primera parte de Apocalipsis 13 nos habla de los primeros años y de los años de la Edad Media que ya ocurrieron. Luego nos habla también de cómo el papado iba a llegar a un punto de decaída, de muerte quizá, herida de muerte, pero que se iba a volver a levantar. Cuando vemos a lo que está pasando en el mundo hoy, a la historia, nos damos cuenta que ya la herida ocurrió al final de 1798, pero que hoy día ha recuperado su poder casi total. ¿Okay? Es un líder mundial que lidera aún religiones diferentes a la de él, y a la misma vez gobiernos y conglomerados aún económicos fuertes del mundo. Muy bien. Sin embargo, allí se menciona también que sale de la tierra otro poder político. Nos dice que después vi otra bestia que subía de la tierra. Estoy en el capítulo 13, versículo 11 de Apocalipsis. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia. Nótense lo que yo les había dicho. No puede existir un poder que reemplace a Roma. La Biblia no menciona eso. La Biblia menciona, después de Roma imperial, viene Roma papal, y Roma papal va a existir en ese estado de mezcla de poder político religioso hasta que venga Cristo Jesús. No existe ningún otro poder, no cabe ningún otro poder allí. Lo que sí nos dice la Biblia es que va a existir otro poder que se va a levantar al mismo tiempo. No lo va a reemplazar, ni va a dominarlo. Al mismo tiempo, al contrario, cuando lees la descripción, aparece que Roma papal domina a este porque este trabaja en función de aquel.
dice en el versículo 12, ejercía toda la autoridad de la primera, tiene la misma autoridad, es una autoridad similar. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y no está hablando de Rusia, de paso, estamos hablando de los Estados Unidos de Norteamérica, por si acaso. Y hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia, nótense. Es un asunto de adoración, no es un asunto solo político. No es que van a venir a ponerte, implantarte un chip. No se trata de eso, es un asunto espiritual, un asunto religioso, un asunto de adoración. Y esta bestia, que es Estados Unidos, que surge de la tierra, quiere hacer que adoren a la primera, cuya herida mortal fue sanada. Ya habíamos hablado de que recibió una herida mortal, pero fue sanada y estamos viendo la sanidad en estos mismos momentos. Realizaba grandes señales y hasta hacía descender fuego del cielo a la tierra ante los hombres. Es una potencia que tiene poder. Con las señales que se le permitió realizar, en presencia de la primera bestia, noten, ambas están allí, en presencia, engaña a los habitantes de la tierra y las manda que hagan una imagen de la bestia que tuvo la herida de espada y vivió, o sea, de Roma papal. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no la adore, que no adore a la imagen de la bestia. O sea que este poder que es en Norteamérica eventualmente va a llegar a ser este poder, hace que todo el mundo adore a la bestia. Fíjense, tiene un objetivo y es que se adore a la bestia, no a sí mismo. Por eso yo les digo que de cierta manera parece que estuviera bajo. No, tiene el mismo poder, pero está bajo, está subordinada a aquella porque está buscando es que adoren a aquella. Y ordenaba a todos, noten esto, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Estamos hablando ahora de un asunto mundial, de influencia mundial y de control mundial, total. Y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y vamos a terminar ahí. ¿Y por qué? Porque yo quiero que entiendan un poquito lo que está pasando. O sea, la Biblia nos dice que va a llegar un momento en que van a existir dos poderes que tienen un control mundial tal que si alguno no obedece lo que dice la bestia que sale de la tierra, que representa a Estados Unidos, va a ser muerto. Y se menciona a todo el mundo en un poder mundial. No va a haber países rebeldes, no va a haber países que no están bajo la influencia de Norteamérica. Eso es importante que lo tengan en mente. Y sin embargo, todo este poder que está ejerciendo, lo ejerce porque quiere que se haga una imagen y se adore a la primera bestia, que va a existir y va a estar todavía ahí, dominando todavía en la tierra, junto con Norteamérica. Quizá pudiéramos mencionar Babilonia, que también es otra representación del Roma papal, y cómo dice que todos los reyes de la tierra cometieron fornicación con ella. Entonces, ¿dónde está Rusia? ¿Dónde está Ucrania? ¿Dónde está toda esta situación en el cuadro profético? Hacen parte de este gobierno mundial que va a ser liderado por la primera y la segunda bestia. Lo que estamos viendo hoy día quizá no nos dé para pensar que eso algún día va a ocurrir, porque estamos viendo que es una reacción a las fuerzas del oeste tratando de influenciar el este. Los rusos están diciendo que la razón por la que invadieron Ucrania tiene que ver con el hecho de que la OTAN está empujando hacia su territorio. Los norteamericanos son los que manejan la OTAN y están empujando hacia su territorio y ellos están respondiendo a esa agresión. Yo no estoy diciendo si eso es correcto o no es correcto, si le creo o no le creo, yo simplemente estoy hablando de lo que está ocurriendo. Esto es lo que dicen los rusos que está ocurriendo. Entonces, cuando tú ves esa situación, dices, no puede ser que algún día Norteamérica tenga ese gobierno mundial de esa manera, porque Rusia no se somete y China no se somete. Ahora, lo que yo quiero que tengan en cuenta es que no sabemos cómo se va a desarrollar todo esto, pero nos estamos moviendo en esa dirección. Los Estados Unidos es una fuerza dominante. Y aunque hay países que no quieren alinearse con Norteamérica y sus políticas, la Biblia sí nos dice que ya va a haber un momento en que va a existir ese tipo de poderío. Especialmente, y esta es mi humilde opinión, entre más estrechen los lazos la primera y la segunda bestia, más poder va a tener la segunda bestia para poder hacer lo que tiene que hacer. Y solo para mencionar un par de ideas, quizá a medida que tú haces tu propio estudio y analizas esta situación, los Estados Unidos de Norteamérica van a ir perdiendo autoridad moral, lo que va a hacer que la autoridad moral de la primera bestia, o sea, del papado, cada vez sea más grande y que todo el mundo mire al papado por moralidad, que sea el que determine los asuntos morales de la tierra. Los Estados Unidos de Norteamérica están empezando a vivir una crisis económica que no van a poder sustentar por mucho más tiempo. Y a pesar de que económicamente no estén fuertes, tienen la maquinaria militar más grande que jamás haya existido en ninguna potencia que haya existido sobre la Tierra.
¿Ok? Esto quiere decir que en algún momento van a necesitar ayuda financiera. La mayor riqueza del mundo se encuentra en la primera bestia, lo que quiere decir que la moralidad y el poder económico van a estar en las manos de esta bestia cuya herida va a ser sanada. Al tener ella la autoridad moral y financiera, va a poder brindarle a los Estados Unidos algo de lo que ellos necesitan: autoridad moral y financiamiento, lo que quiere decir que el ejército más poderoso que alguna vez haya existido también va a estar bajo el dominio, de cierta manera, o la influencia del que está pagando por ello. Solo algunos pensamientos. Quiero que reenfoquen una vez más su visión profética, no en la bestia, no en el Papa, en Cristo Jesús, mis queridos hermanos. Cristo Jesús dijo que entre esto se iba a ir dando, que iba a irse incrementando, y a medida que se van dando los factores, podemos cada vez más mirar a Cristo Jesús y decir: la señal del Hijo del Hombre está por verse en los cielos. Consagrémonos, mis queridos hermanos. Dediquemos nuestras vidas a Cristo Jesús. Rusia y Ucrania son el conflicto hoy. Mañana quizá China metiéndose a Taiwán. Pasado mañana quizás sea otro diferente, pero últimamente el objetivo: que exista un solo gobierno mundial que quiera seguir el evangelio falso que predica la primera bestia, Roma papal. Dios les bendiga.